Tajín y los 7 truenos. Texto de Felipe Garrido. Las leyendas son historias viejas. Nadie sabe bien quién narró Tajín por primera vez. Lo cierto es que en aquella versión los truenos no ceñían espadas ni calzaban botas, porque las espadas y las botas llegaron por primera vez a nuestra América mucho tiempo después, con los españoles. No te sorprenda que ahora los truenos se vistan un poquito a la europea, con capas, botas y sombreros, al tiempo que siguen antiguas costumbres de América, como cocinar en un fogón de 3 piedras, preocuparse porque los frijoles no se quemen y fumar puros. Con el tiempo, las leyendas cambian. No te extrañe si uno de estos días llega a tus manos o tú decides escribir otra versión de esta leyenda, donde los truenos viajen a Papantla en autobús, o Tajín vaya por los senderos de la selva montado en bicicleta. Tajín y los 7 truenos es un cuento basado en una leyenda indígena. Transcurre en el Totonacapan, es decir, en el país de los Totonacas, una zona selvática cruzada por muchos arroyos y ríos, que abarca, según se ve este mapa, dentro de la zona marcada parte de la sierra y de la faja costera, en el norte de los estados de Puebla y Veracruz, respectivamente. Una mañana de verano, hace mucho tiempo, llegó a las selvas del Totonacapan un muchacho llamado Tajín. Iba por el camino buscando bulla porque era un chamaco maldoso. No podía estar en paz con nadie. Si encontraba un hormiguero, le saltaba encima. Si veía una banda de monos, los apedreaba. Zarandeaba los árboles y les arrancaba las ramas sin ninguna consideración. Todos salían corriendo en cuanto lo veían venir. Ahí viene Tajín, decían las hormigas rojas y las hormigas negras, en sus hileras apretadas, y se apresuraban a entrar a sus túneles, con la acostumbrada disciplina. Ahí viene Tajín, decían los monos entre aullidos y gestos, y se daban prisa para encaramarse en las ramas más altas, en las rocas más escarpadas, donde no pudieran alcanzarlos las piedras del intruso. Ahí viene Tajín, decían los árboles temblando de miedo, pues ellos no podían huir. Por eso el muchacho vivía solo, porque nadie podía soportar su compañía. Pero ese día, Tajín, con suerte, al dar la vuelta en un recodo del camino, se encontró con un extraño hombrecito de barbacana y grandes bigotes y cejas tan pobladas que casi le cubrían los ojos. Buenos días, muchacho. Tú no eres de por aquí, le dijo el anciano con voz pausada. Vengo de atrás de la montaña, contestó Tajín. Me gustaría pasar un tiempo por aquí. Mis hermanos y yo andamos buscando a alguien que nos ayude a sembrar y a cosechar, a barrer la casa y a traer agua del pozo, a poner los frijoles en la olla y a vigilar que el fuego no se apague. Ven con nosotros, le ofreció el hombrecito. ¿Quiénes son sus hermanos? Somos los 7 truenos. Nuestra tarea es subir a las nubes y provocar la lluvia. Nos ponemos, ¿suben a las nubes?, exclamó Tajín, que era bastante impertinente y solía interrumpir a las personas. Claro que subimos, replicó el hombrecito un tanto molesto de que alguien pusiera en duda sus palabras. Nos ponemos nuestras capas, nos calzamos nuestras botas, tomamos nuestras espadas y marchamos por los aires hasta las nubes más altas. Sobre ellas zapateamos bien y bonito hasta que desgranamos la lluvia. Jajay, 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 gritamos entonces y sentimos que la felicidad nos desborda. Tajín era un chamaco curioso y atrevido. Apenas escuchó aquello, se imaginó por los aires, haciendo cabriolas entre las nubes. Así le dijo al anciano que estaba bien, que iría a la casa de los 7 truenos para sembrar y cosechar, para barrer la casa y traer agua del pozo, para poner los frijoles en la olla y estar atento a que el fuego no se apagase. Los 7 truenos vivían en una casita de piedra, encima de una gran pirámide llena de nichos. 6 hombrecitos de barbacana y grandes bigotes y cejas tan pobladas que casi les cubrían los ojos se asomaron para recibirlos. ¿Quién viene contigo, hermano?, preguntaron a coro. Un muchacho que encontré en la selva. Viene para ayudarnos a sembrar y a cosechar, a barrer la casa y a traer agua del pozo, a poner los frijoles y a tener el fuego para que no nos falte.
Y también para subir a las, comenzó a decir Tajín, pero nadie le hizo caso. Los truenos no estaban muy conformes. ¿Un extraño en nuestra casa? Ya no tendremos secretos. Aprenderá nuestras mañas. Tiene cara de bribón, dijeron todos hablando al mismo tiempo. Tajín sintió que la rabia lo colmaba. Estaba a punto de arremeter a pedradas contra los 7 ancianos, cuando de pronto su protector tomó la palabra. Calma, hermanos, por favor. Nosotros tenemos tareas importantes que atender. ¿No protestamos cada vez que nos toca quedarnos en casa mientras los demás van a bailar? ¿A las nubes? A ver, ¿quién se queda hoy a poner los frijoles? Yo me quedé ayer, dijo uno. Hace 2 semanas que no me toca salir, mintió el trueno doble, que siempre hacía trampas para ir a bailar. Nadie taconea como yo, presumió el trueno viejo. Yo no sé preparar los frijoles, no es mi turno. Tengo esta mano lastimada, argumentaron los demás. Pues yo tampoco me quedaré, concluyó el trueno mayor, que era quien había encontrado a Tajín. Nosotros le diremos cómo nos gusta que haga las cosas y pronto aprenderá. Después de mediodía, unas nubes se asomaron a la orillita del horizonte, enormes y grises. Por el lado del mar, Tajín ya había recibido instrucciones. Ya sabía tomar la escoba y llevar sobre los hombros el cántaro lleno de agua y consentir al fuego entre las 3 piedras del fogón. Sobre todo, ya sabía cómo poner los frijoles en la olla para que, por la noche, al regresar de su baile, los 7 truenos pudieran cenar. Muy contentos estaban los ancianos. Entre bromas y risas, abrieron su gran arcón de maderas perfumadas, sacaron sus trajes de faena, se pusieron sus capas, se calzaron las botas, se ciñeron las espadas. No te asustes cuando sople el viento, le dijo uno de los truenos a Tajín. Son nuestras capas cuando las agitamos. Ni te espantes con los relámpagos, son nuestras espadas que relumbran en la oscuridad. Ni te hagan sufrir los truenos, son nuestras botas que retumban contra las nubes. No permitas que la lluvia te moje, porque si te resfrías después no podrás ayudarnos. No vayas a descuidar los frijoles, porque se pueden quemar y el baile nos abre el apetito. Ni te vayas a quedar dormido, pues alguien podría entrar y llevarse nuestra cena. Sobre todo, le dijo el trueno mayor, no dejes que se apague el fuego, porque cuesta mucho trabajo volver a encenderlo. Así se despidieron los truenos, y Tajín les dijo que sí a todo. Al principio pudo verlos mientras iban subiendo por los aires con sus trajes de labor, como si a la escalinata de la pirámide continuara más allá de las copas de los árboles. Todavía pudo distinguirlos cuando corrían reuniendo las nubes, como si éstas fueran los animales de un rebaño. Y, en efecto, cuando los truenos movían las capas, Tajín sentía como el viento le sacudía los cabellos. Y cuando saltaban de un lado a otro, se escuchaba como el rodar de los truenos lejanos. Y cuando desenvainaron las espadas para dar señal y comenzar un baile, un relámpago gigantesco iluminó el cielo hasta el último confín, y el estruendo que lo siguió fue tan violento que sacudió la tierra. Una lluvia comenzó a caer suave y tibia, como una bendición. Tajín ya no podía ver los truenos, pero sabía que estaban encima de las nubes, bailando con todas sus fuerzas, agitando las capas y blandiendo las espadas, taconeando con las botas y gritando de vez en cuando, si la felicidad los desbordaba, jai, 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 jai. Durante algunos días, Tajín fue un ayudante ejemplar. Barría la casa y cada uno de los nichos. Ponía los frijoles en la olla, traía agua del pozo, trabajaba en la milpa. Estaba atento a que las ascuas no perdieran su brillo de joyas entre las 3 piedras del fogón. También cepillaba las botas de los truenos. Y cada que tocaba esas botas le renacía el mismo pensamiento. Tengo que subir, tengo que subir. La soñada oportunidad llegó una mañana. Los 7 truenos se pusieron sus blancos trajes de viaje y dirigieron a Tajín, que debía ir a Papantla. No, y le dijeron a Tajín que debían de ir a Papantla a comprar puros en el mercado. No te preocupes, no tardaremos mucho, le dijo el trueno viejo, que se había encariñado un poco con el muchacho. Antes de que acabe el día, nos verás aquí, dijo otro de los truenos palmeándose la cabeza. Pero no olvides todo lo que te hemos advertido, le dijo el trueno doble, que no quería parecer blando.
Pon los frijoles en la olla, porque el viaje es largo y regresaremos. No vayas a descuidarte ni dejes la casa sola. No te quedes dormido. Sobre todo, le recordó al salir el trueno mayor, no vayas a permitir que se apaguen las brasas. También dijo que sí a todo, y los truenos se fueron muy contentos, porque ahora sí tenían alguien que los ayudara. Quien fuera a sembrar y cosechar, que barriera la casa y trajera agua del pozo, que pusiera los frijoles en la olla y cuidara amorosamente la adorada flor del fuego. Muy contentos se fueron los 7 truenos a comprar sus puros al mercado de Papantla. Apenas se quedó solo Tajín, tiró la escoba en un rincón y comenzó a palmotear de contento. Corrió al gran arcón de los truenos y se lanzó de cabeza a buscar unas botas que le quedaran. Tuvo que echar fuera todas las prendas antes de encontrar unos zapatos de su medida. La capa y la espada presentaron menos dificultades. En cuanto se hubo vestido, el muchacho corrió al pozo para verse reflejado en el agua. Ahí viene Tajín. Pasó la voz entre los árboles y los monos, y las hormigas negras y las hormigas rojas, que apresuraron el paso, pero sin romper filas. El chamaco se sintió un tanto decepcionado, porque sus cejas no eran tan pobladas como las de los truenos. Le molestó ver su rostro lampiño, sin barbas ni bigotes, y frunció el entrecejo. Cuidado, cuidado con Tajín. Corrió la voz por los diminutos túneles en sombras y por las ramas más altas, hasta que alcanzó a los truenos que iban por el camino muy quitados de la pena. ¿Qué dicen los árboles?, preguntó el trueno viejo, que no tenía el oído muy fino. No hagas caso, hermano, ya los conoces, son muy escandalosos, harían cualquier cosa para llamar la atención. Le contestaron los demás, ansiosos por llegar a Papantla y comprar unos puros. Si hubieran visto lo que hacía Tajín. El muchacho había recorrido ya la escalinata y comenzaba a subir por los aires. Los primeros pasos fueron difíciles. No se atrevía Tajín. Sentía miedo, sin embargo, no tardó mucho en tomar confianza. Por unos momentos quedó arrobado. Qué hermosa era la selva vista desde arriba. Tajín tenía la pirámide a sus pies, entre un sinfín de colinas rabiosamente verdes, y más allá las montañas, y a lo lejos el mar. Pero pronto dejó de mirar el paisaje, comenzó a correr persiguiendo las nubes. Cada vez que agitaba la capa para juntarla soplaba el aire. La agitaba con más fuerza y entonces arreciaba el viento, y las nubes enloquecían como venados perseguidos. Jajay, jajay, comenzó a gritar Tajín, en voz baja primero, después más alto, dándose ánimo, por fin con todas sus fuerzas. Al mismo tiempo que sacaba la espada y comenzaba a gritar, a girar. Todo el cielo y la tierra, y aún el mar interminable, se llenaron con una luz cegadora. Empezó a bailar Tajín, pero sus pasos no eran acompasados y armoniosos como los de los truenos. Eran torpes y descompuestos. Alzaron un viento terrible. Entre relámpagos y truenos desgranaron contra la selva un chubasco violentísimo. No era la lluvia bendita de los truenos, sino una tormenta devastadora. Había tantas nubes y tan negras que el día se había oscurecido. La lluvia desgajaba las ramas de los árboles y hacía crecer los ríos. Tiritando y empapados, los animales buscaban guarecerse en las alturas. Mientras más arreciaba la tormenta, Tajín bailaba con más bríos. Taconeaba con mayor fuerza, hacía revolotear su capa con más ganas, clavaba furiosamente los tacones en los lomos de las nubes, gritaba más y más alto, jajay, jajay, jajay. Apenas iban llegando a Papantla los truenos cuando un repentino vendaval les arrancó los sombreros. ¡Diablos!, gritó el trueno mayor al mismo tiempo que salía corriendo por su sombrero. Las nubes, miren las nubes, exclamó el trueno viejo, que siempre tenía la buena o la mala fortuna de descubrir todo lo que estaba pasando. El muchacho, esto lo hizo el muchacho, dijo el trueno doble, a quien no era fácil engañar, pues todo lo consideraba por lo menos 2 veces. Ese demonio, de seguro ni siquiera puso los frijoles, dejó sola la casa, acabará con el mundo. Se quejaron los demás, mientras intentaban vanamente protegerse de la lluvia y el viento. Mojados de la cabeza a los pies, regresaron a toda prisa a su casa. Con trabajo subieron la escalinata de piedra, resbalando de vez en cuando, ahogándose casi con el agua. Apenas entraron, sintieron que iban a desmayarse. Jamás habían visto tal desbarajuste.
junto con otras prendas de vestir, las botas, capas y espadas, estaban tiradas en el mayor desorden. La escoba flotaba en un charco, los frijoles se habían quemado. Entre las 3 piedras del fogón había únicamente ceniza. Tras él, vamos a atraparlo, exclamó el trueno viejo, que había perdido todo su cariño por el muchacho. Si no nos apresuramos, acabará con el mundo, dijo el trueno doble mientras comenzaba a calzarse las botas. ¿Dónde están mis botas? Preguntó el trueno mayor, lanzando las capas por el aire para buscarlas. Deprisa, deprisa, que los ríos ya se desbordan. Deprisa, deprisa, que el viento arrancará los árboles. Mis botas, mi capa, mi espada, gritaba el trueno mayor, desesperado porque no las encontraba. Deprisa, deprisa, que la tierra se desmorona. Deprisa, deprisa, que el mar nos arrasará. Mis botas, mi capa, mi espada. ¡Demonios, se las llevó! Comprendió finalmente el trueno mayor, arrancándose los bigotes de rabia. Deprisa, deprisa, vamos por él, dijeron a coro solamente 6 truenos que salieron para perseguir a Tajín. Era difícil subir con tanto viento, con tanta agua, con el estrépito de la tormenta. Empapados iban los truenos trabajosamente, deslumbrados por los relámpagos, quitándose el agua de la cara con las manos, respirando apenas, resbalando en las primeras nubes como si fueran piedras de río. Por fin lograron pasar la barrera de las nubes. Más allá brillaba el sol y el cielo era tan azul como siempre. Allí estaba Tajín, brincoteando de un lado a otro, primero sobre un pie, luego sobre el otro, después dando vueltas como un remolino, tirando tajos con la espada, y cada uno de los movimientos daba un nuevo impulso a la tormenta. Resoplaba el viento, o crecía la lluvia, o caía más relámpagos y truenos. En cuanto Tajín vio venir a los truenos, salió corriendo entre las nubes. Trepaba, se escondía, saltaba, se escabullía, burlaba a sus perseguidores. Los 6 truenos se afanaban por alcanzarlo. Se preparaban para cortarle las salidas, procuraban acorralarlo, pero el chamaco los esquivaba, los dejaba atrás, salía disparado en otra dirección. Y con tanto movimiento, con tanto taconeo, con tanto agitar las espadas, las capas, la tormenta arreciaba más y más. Pasaron muchas horas antes de que los 6 truenos lograran atrapar a Tajín. Cuando finalmente lo consiguieron, estaban sofocados y sudorosos. Bajaron con tiento, cuidando dónde ponían los pies. ¡Qué espectáculo de desolación! La milpa inundada y rota, los grandes árboles arrancados de cuajo, el mar embravecido como una mala fiera, el viento que tarda en recuperar el sueño, rondando como un mal pensamiento. Llegaron rendidos a su casa. ¿Dónde está ese bribón? Déjenme ponerle las manos encima, gritó el trueno mayor, furioso, porque Tajín se había llevado sus cosas, y más furioso todavía porque la tormenta lo había dejado hecho una sopa. Pero no recibió respuesta. Nadie podía hablar. Los 6 hombrecitos resoplaban penosamente para recuperar el aliento. Entréguenme a ese granuja. Quiero azotarlo, triturarlo, machacarlo, picarlo, aporrearlo, molerlo, macerarlo, pulverizarlo. Ya después le pondremos un buen castigo. El trueno mayor no podía quedarse quieto. Se tiraba de los bigotes furioso. Estaba tan enojado que acabó por provocar la risa de sus hermanos. Sin embargo, lo que Tajín había hecho no era cosa de risa, de manera que los truenos comenzaron a deliberar para decidir lo que debían hacer con el muchacho. Tras discutir un buen rato, los truenos llegaron a una decisión. Ataron fuertemente a Tajín y lo llevaron al mar para tirarlo al agua. Allí llevan a Tajín, decían los árboles, sacudiendo gozosamente sus ramas. Por fin nos dejarás tranquilos, parloteaban los monos. Ahora sí podremos trabajar en paz. Fue corriendo la voz entre las hormigas rojas y las hormigas negras, que no rompieron las filas ni siquiera para festejar la buena nueva. Bien adentro del mar lo tiraron. No querían los truenos que Tajín pudiese regresar. Desde ese momento, allí vive Tajín. Ha crecido el muchacho, ha cobrado fuerzas, y de vez en cuando recuerda sus aventuras aéreas. Abandona entonces las profundidades marinas, surge cabalgando el viento desatado, y hace galopar las nubes enloquecidas. Los cielos repentinamente sombríos se desbaratan en una lluvia incontenible, mientras los relámpagos y los truenos se suceden sin conceder respiro. Los ríos se desbordan, los árboles se desploman, los caminos se desmoronan, las cosechas se pierden, sufren los pueblos. Deben entonces los 7 truenos trepar de nuevo a las nubes de tormenta para capturar a Tajín, al huracán, como también llaman al muchacho.
para lanzarlo una vez más al fondo del mar.